capítulo 1, ustedes tienen abierta ahí sus Biblias porque leyeron hace un momento. Y solo vamos a leer los versos que vamos a considerar en esta mañana con la ayuda del Señor, siguiendo la temática que hemos comenzado ya allá por comienzo del año en Segunda de Pedro, ¿sí? Vamos a leer el versículo 8 hasta el 11, dice así, una vez más, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana agradecidos por tu misericordia en concedernos poder congregarnos como iglesia y poder ofrecer a ti de lo más profundo de nuestro corazón sacrificios de labios que honran tu nombre. Porque tú no quieres sacrificios, sino el corazón contrito y humillado. Eso recibes tú y eso honra tu nombre. Y ayúdanos a pensar más allá de esta vida, a pensar que un día en la eternidad seremos juzgados por lo que hemos hecho en este momento. Tú pondrás en la balanza cuál ha sido nuestra intención al juntarnos a rendirte culto y premiarás a aquellos que lo han hecho de todo corazón por amor a tu nombre. Y recibiremos una cosa extraña, la alabanza de tu boca. Y por eso ayúdanos a pensar en la recompensa eterna para que pongamos excelencia en todo lo que hacemos. Habla más allá de lo que hemos de decir en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cada año, yo no soy estadista, pero cada año, así que saco datos de las personas que se dedican a estos asuntos, se realizan alrededor, ¿sí? Poquito más, poquito menos, de 38 millones de vuelos aéreos en el mundo. O sea, en un año hay 38 millones de aviones que están, obviamente en un momento es el mismo, ¿no?, que está yendo y viniendo. O sea que cerca de 100.000 o 120.000 vuelos entre un país y otro por día. O sea, hoy más o menos entre 95.000 y 120.000 vuelos hay de líneas comerciales dando vuelta por el cielo. Tremendo, ¿no? Uno ve uno de vez en cuando, pero hay 120.000 en el mundo que están haciendo viajes. En el 2018, tomé ese dato seguramente de estadística de este año, pero en el 2018, de esos 38 millones de vuelos, 15 se accidentaron y murieron un total de 556 personas. Eso da un promedio, para ese año, ¿sí? Eso da un promedio de un accidente de avión cada 2.400.000 vuelos, ¿sí? O sea, un accidente usted tiene que viajar, estamos haciendo la cuestión de los matemáticos, ¿no? Usted tendría que viajar 2.400.000 veces para que tenga la posibilidad de que se accidente en un viaje de avión. ¿Sí? Yo todavía no viajé en avión, y no es porque le tengo miedo. Pero 3.500 personas mueren en un día en accidentes de autos, ¿sí? Y en un año mueren cerca de 1.200.000 personas en accidentes de autos. Y en accidentes de avión, solo en un año, 556 personas. Así que en promedio, ¿sí? Volvemos al tema de los matemáticos, en promedio parecería, ¿sí?, ser más seguro viajar en avión que en auto. Pero, no sé si voy a convencer a mi esposa con esto, pero hay personas que se sienten más seguras viajando en auto que en avión. Es la sensación, ¿sí? Especialmente los que sufren de claustrofobia, ¿no? No sé si lo dije bien, pero está todo encerrado y si abro la puerta y no piso en nada, en el auto abro la puerta y piso, es esa sensación, ¿sí? Pero en promedio es más seguro viajar en avión que en auto. Ahora, esto nos permite decir a nosotros que estar seguro y sentirse seguro no siempre van de la mano. Uno puede estar seguro, pero no sentirse seguro. Y eso es verdad.
Cuán importante es no solo estar seguros, sino también tener la sensación de seguridad. Esa palabra que se ha usado tanto, ¿no? Pero es importante eso. ¿Por qué es importante sentirse seguro, además de estar seguro? ¿Sí? Bueno, porque, por ejemplo, si estamos viajando en avión o en coche y uno se siente seguro, ¿no? El viaje se disfruta mucho más que estando inseguro, ¿no? Usted está ahí pensando y quizás está cruzando los Andes, ¿no? De aquí a Chile en el avión y usted dice, wow, qué impresionante la cordillera, pero el que va con miedo está ahí pensando, temblando, dice, ¿qué pasará si se cae el avión ahora? ¿Será como los 33 que cayeron de Uruguay ahí? No, entonces no disfruta nada. No disfruta nada la charla con el que está al lado, además pone nervioso al que está al lado. Bueno, el viaje es horrible para una persona que pierde la sensación de seguridad cuando se encuentra seguro, ¿sí? Bueno, esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en los bebés, en los chiquitos, de 1 año, 2, ya después 3 ya pasa esa etapa, pero es mamá, la seguridad que siente en los brazos de mamá. Está segura la bebé o el bebé en los brazos de su papá, de su hermano, de algún pariente, pero no, cuando la agarra otro que no es su mamá, empieza a llorar y empieza a mirar para todos lados. Es la sensación de inseguridad, aunque está seguro. Es una sensación, ¿sí? Pero si uno se sintiese seguro, ¿no? Muchos problemas de salud física, mental y emocional se evitarían, ¿no? Si alguien tiene miedo a viajar en avión y obligadamente tiene que hacerlo, se baja del avión y va pastilla por aquí, tratamiento por allá, descontracturante por el otro lado, y no pasó nada, pero sin embargo su salud se ve totalmente deteriorada, ¿no? Por esas situaciones. Bueno, algo así sucede, queridos hermanos, respecto a la seguridad de la salvación. No son pocos los creyentes que atraviesan etapas de temor y de dudas acerca de su salvación. Y eso es así, es verdad. Temen porque no saben si en verdad han sido salvados por el Señor. No saben, por ejemplo, si han sido sinceros al decidir por Cristo. No sé si fui tan sincero, la verdad. Yo recuerdo y tengo dudas, quizás no soy salvo. O temen porque no saben si están evidenciando los frutos apropiados y suficientes como para afirmar que son verdaderamente salvos. No sé, yo veo mi vida, la verdad que veo otros que son tan consagrados. ¿Habré sido salvo? ¿Habré hecho las cosas bien? Bueno, hay un gran número de creyentes en las iglesias que atraviesan estas etapas de inseguridad de salvación. Ahora, es cierto, hermanos, ¿sí? Es cierto que hay profesantes de la fe cristiana en nuestras iglesias, ¿sí? En la iglesia de Cristo siempre lo ha habido así, cuyas vidas siembran serias dudas de que en verdad sean personas salvadas. Pero no tienen dudas, ¿no? Andan seguros, se sienten seguros, aunque en verdad sus vidas siembran serias dudas de que haya ahí algo de vida espiritual. Pero no tienen dudas, no tienen esa sensación de inseguridad. Y puede ser que ese tipo de personas tengan esa tranquilidad, ¿no? Muy a pesar del tipo de vida que llevan, puede ser que tengan esa tranquilidad debido a que desconocen su condición espiritual. O que en realidad hayan sido engañados, ¿no? Y hayan llegado a tener una falsa confianza en la que se sienten sinceramente seguros. ¿Cuántos en verdad nos hemos encontrado con ese famoso rito no bíblico de la oración para salvación? No, pero yo oré. Y cuando vienen algunas dudas, no me acuerdo que oré allá. Aunque su vida está muy lejano de lo que en verdad se puede ver en la Escritura en cuanto a evidencia de salvación. Pero ¿se acuerda que oró? Claro, muchas personas han sido engañadas de esa manera. Eso ha sido algo semejante, hoy se me fue el nombre, pero en la Edad Media la Iglesia Católica vendía un papel. Sí, tenía otro nombre, pero indulgencias, ahí está, los papeles de las indulgencias, donde el líder religioso en ese papel aseguraba que no solo la persona, sino alguien podía comprar esa indulgencia para alguien que había muerto. Entonces pagaban, y así la iglesia religiosa en ese tiempo se llenó de plata vendiendo las indulgencias. Eso fue una de las críticas de Lutero a la iglesia en su momento, en ese tiempo. ¿Cómo van a decir que por medio de un papel que alguien es salvo? Pero mucha gente con ese papel se sentía salva. Se sentía salva. Tenía una seguridad, pero una falsa seguridad, obviamente. Bueno, así hay personas en la iglesia de Cristo que muy a pesar de que sus vidas siembran muchas dudas de que son salvas, no tienen estas dudas. Y andan sinceramente tranquilos, ¿no? Pero
Hay creyentes, no vamos a hablar de ese tema hoy, no es el pasaje no nos lleva a eso, simplemente quiero mencionarlos. Pero hay creyentes, sí, verdaderos creyentes que por diferentes razones dudan y viven en incertidumbre sobre su salvación, no pudiendo disfrutar plenamente de la seguridad que da la salvación en Cristo. Pasa, y algunos pasan etapas de eso, y algunos viven constantemente en esa inseguridad de su salvación, ¿sí? Es importante estar seguros de nuestra salvación. Es tan importante estar seguro de nuestra salvación. Bueno, algunos con los que uno se encuentra en el ambiente evangélico dice, bueno, no importa si estoy seguro o no de mi salvación. En el cielo Dios dirá quién es salvo y quién no. Bueno, se consuelan de esa manera, ¿no? De pensar de esa forma, que en el cielo se sabrá finalmente. Bueno, es importante estar seguros de la salvación o no. Perdón, no quiero errar en las notas, mi máquina está fallando un poquito ahí. Bueno, es importante y mucho, ¿sí? Estar seguro de la salvación. Cambia completamente nuestra forma de vivir. Bueno, semejante a lo que hemos hecho recién en la ilustración del avión, ¿no? Cambia mucho la manera en que nosotros vivimos aquí, ¿sí? Un creyente seguro de su salvación tiene una perspectiva diferente de la vida, una actitud diferente ante la muerte, una poderosa motivación para enfrentar las dificultades, desafíos y responsabilidades de la vida. Vamos a citar algunos ejemplos al final de este mensaje de personas seguras de su salvación. Vamos a notar cómo se vive la vida cristiana cuando uno tiene esa seguridad de la salvación. Así que es muy importante. Es sumamente importante estar seguro de salvación. Además, es importante porque en esta vida es la única oportunidad para ser salvos. Luego de la muerte ya no hay posibilidad. Según lo que dice la Escritura, ¿no? Según lo que dice la Escritura, es esta vida para que nosotros podamos obtener seguridad de salvación. Bueno, de esto que nosotros estamos mencionando aquí, de la seguridad de la salvación, es lo que habla Pedro en los versículos 8 al 11. Por eso lo leemos y es la parte que vamos a considerar en esta mañana, donde la exhortación principal de ese grupo de versículos sí se centra en el versículo 10, donde Pedro dice, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ese es el núcleo de ese grupo de versículos, ¿sí? Ambas palabras, vocación y elección, ¿sí? Esas dos palabras se refieren a la salvación. Una palabra, ¿sí? Indica la obra de Dios, que Dios nos eligió para salvación. Y la otra palabra, que es vocación, se refiere a la obra del Espíritu, porque en realidad debería haberse traducido en nuestras Biblias como llamado. Vuestro llamado. Procuren hacer firme vuestro llamado y vuestra elección. Porque esa palabra llamar se refiere a la obra del Espíritu cuando nos llama a nosotros para que podamos ser salvos. Temas que no vamos a hablar en esta mañana, pero sí quiero indicar que somos salvos porque fuimos elegidos por el Padre y que somos salvos porque fuimos llamados por el Espíritu de Dios. A eso se refiere Pedro. Claro, para aquella iglesia de aquel tiempo, hablar de elección y de vocación era una cosa muy común. Hoy nosotros no estamos acostumbrados a esas palabras vocación y elección, pero para la iglesia neotestamentaria era lo más común pensar en la salvación como que Dios me eligió para ser salvo y el Espíritu me llamó a mí para ser salvo. No se hablaba de yo decidí por Cristo, no se hablaba de yo hice la oración, se llamaba que el Espíritu me llamó y por eso en verdad yo pude venir a Cristo. Tremendo, ¿no? Así que se refiere a eso. Así que la exhortación central de Pedro en esos versículos es hacer firmes. Ese es el verbo principal de este grupo de versículos. Es lo que guía todo el pensamiento allí, ¿no? Hacer firme esta salvación. Pero, por favor, escuche esto si se olvida de todo lo demás. De ninguna manera esta exhortación de Pedro significa que debemos esforzarnos para no perder la salvación. Algunos piensan así. Pedro está diciendo hacer firme nuestra salvación. ¿Significa que yo debo hacer firme algo que Dios no pudo hacer firme? No. No significa eso de ninguna manera. Toda la biblioteca apostólica del Nuevo Testamento nos viene en contra de ese pensamiento. Así que no se está refiriendo eso a Pedro allí. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, significa esto, que debemos esforzarnos por tener seguridad de salvación.
Es semejante justo a la ilustración del avión, ¿no? No solo debemos saber que la salvación es segura, también debemos sentirnos salvos, tener la seguridad o la convicción de que somos salvos, y esto depende de nuestro esfuerzo, ¿sí? Nuestra salvación fue lograda por Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu llama. Hace todo para que nosotros seamos salvos. Después, sentirnos salvos, tener esa sensación, esa seguridad, esa convicción de salvación, depende de nuestro esfuerzo, ¿sí? Obviamente, sentirnos salvos no le va a agregar nada a nuestra salvación. Todo lo que había que hacer ya lo hizo Cristo en la cruz. Dios se encargó de determinar que eso suceda. El Espíritu lo lleva a cabo. No cambia nada. Es poderoso para hacer eso. Es más, muchos creyentes, vamos a mencionar al final, van a llegar, ¿sí? Los que son salvos, mejor dicho, todos, van a llegar a la presencia del Señor. No muchos, sino todos van a llegar a la presencia del Señor. Y algunos bien seguros de su salvación, convencidos plenamente, teniendo esa sensación, soy salvo. Y otros van a entrar titubeando van a entrar. Y va a haber una diferencia algo va a marcar la diferencia entre los unos y los otros en cuanto a la seguridad de la salvación. Así que sentirnos salvos, tener seguridad de salvación depende de nosotros, y eso está bueno en lo que Pedro hace notar aquí. Esa palabra procurar, ¿sí? de versículo 10, por tanto más procurad, ¿sí? Es la misma palabra, exactamente la misma palabra que en el verso 5 se tradujo como diligencia. Note el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Esta palabra diligencia en el griego es exactamente la misma que esta palabra que traduce aquí el escritor, el editor en castellano, que la tradujo aquí como procurar. Pero es exactamente la misma palabra, ¿sí? Así que Pedro está haciendo unión entre el tema que viene hablando en 5 al 7 y lo que está diciendo ahora. Dice, todavía sigo hablando de lo mismo, dice Pedro, no se confundan. Seguimos hablando de ese añadir a la fe virtudes para poder crecer en la fe. Bueno, dice, tanto más ahora. Si les pedí hace un momento, en versículo 5, que ustedes sean con toda diligencia, añadan la fe. Ahora les pido a ustedes que tanto más, ¿sí? Esa expresión tanto más se traduce literalmente en un grado mucho más elevado. O sea, si Pedro hizo así en versículo 5, ajustando las tuercas, agarró otra llave y dice, más, tanto más, como para reforzar la idea de cuánto debemos esforzarnos por crecer en la fe. ¿Cuánto debemos esforzarnos por crecer en la fe? Si ustedes pensaron que yo fui enfático, Pedro dice, ahora les voy a demostrar que esto es más enfático de lo que ustedes piensan. Tanto más, en un grado mucho más elevado, sean diligentes por crecer y madurar en la fe. Así que el flujo de pensamiento de lo que Pedro está diciendo aquí, con estas palabras que en su idioma eran entendidas claramente y al traducirse no tantos, sería así más o menos el flujo de pensamiento. Debido a lo dicho en los versos 8 y 9, los exhorto a que no solo pongan toda diligencia, sino que en un grado mucho más elevado sean diligentes por llegar a tener seguridad de salvación. ¿Sí? Hay personas que son así en las iglesias. No importa, yo no estoy seguro, pero bueno, el Señor dirá, no, usted se está perdiendo algo maravilloso de la salvación si usted no está seguro de la salvación. Y se nota eso claramente cuando vienen las experiencias difíciles, como el creyente seguro de la salvación, uno se ve, wow, aprendiendo de las circunstancias difíciles, viendo la gracia de Dios, palpando a Dios, trabajando en sus vidas, pero aquel que está inseguro anda a tientas, no sabe dónde caminar, no sabe qué decidir. Sí que hay una gran diferencia entre sentirse salvos y estar inseguros de la salvación. Así que la consigna de estos versículos 8 al 11 es esta. Los creyentes debemos crecer en la fe con toda diligencia para lograr tener seguridad de salvación. No para lograr tener salvación, porque esa es la obra del Señor y nos la da por gracia, sino para lograr tener seguridad de salvación. La salvación es segura. El tema es que yo me sienta seguro, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas me dan seguridad de salvación y que solo se obtienen por medio de toda diligencia? Bueno, lo que me da seguridad de salvación
y que solo se obtiene por medio de la diligencia en crecer en la fe es esto. En primer lugar, una vida espiritual fructífera. Versículo 8 dice así de esta manera. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué cosas me dan seguridad de salvación? Una vida espiritual fructífera. Trae seguridad, trae seguridad. Cuando Pedro utiliza esta expresión, estas cosas, ¿sí?, se está refiriendo a las 7 virtudes que nosotros le dedicamos una larga serie de sermones a eso, ¿verdad? Se refiere a esas 7 virtudes que debemos añadir a nuestra fe. Ahora, resume todo eso en esta expresión, estas cosas, para no estar repitiendo conocimiento, fe, estas cosas, a eso se refiere. Y cuando está usando la expresión, si están en vosotros, Pedro está diciendo si son parte de tu estilo de vida, si esas cosas son parte de tu día a día, se han incorporado en ti de tal manera que ahora vives de acuerdo a esas virtudes. Y esa palabra abundan, literalmente debería traducirse como superabundar. Como que no solamente sos dirigente, excelente, sino no solo tenés conocimiento, sino abundás en todo eso. Hay un condicionante ahí, ¿no? Si están en ustedes y si abundan. Hay un condicionante para que yo pueda obtener la seguridad de salvación, ¿sí? No la salvación, sino la seguridad de salvación. Entonces, de manera inevitable, no estaremos ociosos si esas cosas están en nosotros y abundan. No estaremos ociosos, la palabra es inoperantes. No estaremos sin frutos y la palabra es estériles, no seremos estériles. ¿En qué? En cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Interesante, habrá fruto. Para Pedro, queridos hermanos, la vida espiritual real es una relación con Cristo y crecer en esa relación con Cristo mediante el conocimiento de su persona es la evidencia inconfundible de actividad espiritual. ¿Cómo sabemos que alguien tiene vida espiritual dentro? Que el Espíritu le ha dado vida nueva, que ha nacido de nuevo, que es salvado, decimos nosotros. Bueno, está creciendo en el conocimiento de Cristo. Es una expresión que Pedro utiliza para hablar de la relación que uno comienza con Cristo al ser salvado, ¿no? ¿Sí? Vida espiritual real. Así que vida espiritual real no es tanto estar haciendo algo como estar conociendo a alguien. Vida espiritual real no es tanto estar haciendo algo como en realidad estar conociendo a alguien. Así que comenzar a manifestar frutos de dicha relación, de que yo me estoy relacionando con Cristo, es la evidencia de vida espiritual. Y Cristo usó, queridos hermanos, en distintas ocasiones la analogía de una planta o un árbol cuyo fruto es la evidencia de su naturaleza. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. En capítulo 21, cuando vino a la higuera, ¿se acuerdan la higuera que vino a buscar Cristo fruto y no había fruto y Cristo la maldijo, que es una analogía de Israel? Utilizó la idea de fruto como la evidencia de si había vida espiritual o no. Y se dio cuenta que no había vida espiritual en Israel. Es una analogía del estado espiritual de la nación de Israel cuando Cristo vino allí. Y en Juan capítulo 15, ¿se acuerdan esa parábola de la vid y los pámpanos? Sí, Cristo la vid verdadera y los pámpanos, las hojas, las ramitas que están unidas a la vid, que dan fruto de la savia que viene de la vid. Bueno, él dijo así en Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto será sacado y echado al fuego. Entonces Cristo hace un acento, y toda la Escritura, en la importancia del fruto, de ver el fruto como la evidencia de que hay vida adentro, de que hay vida espiritual adentro. ¿Sí? El fruto es el resultado de lo que hay adentro, de la savia que hay adentro de la planta. ¿Sí? Ver el fruto en una planta es lo que uno espera. Si uno pone un rosal, espera que en algún momento, ahora dentro de poquito, que salgan rosas. Pone un limonero, tarda más, estoy esperando hace como 3 años ya. Lo planté muy chiquitito. Pero salen y parece que va, y no, este año todavía no. Y espero que este año salga algún limón. Y encima voy a la casa de Nicolás, que tiene un limonero ya con un montón de limones, y digo, sale. Pero estamos esperando que venga. Y si no llega a darme limones el limonero, no se lo digan, lo vamos a cortar, vamos a poner otro. Porque uno espera que haya fruto. Uno espera que haya fruto. Porque además, ver ese fruto
¿no? Usted si empezó con las plantitas ahora, como yo hace 2 años o 3, y está y le saca fotos de todos lados, porque la primera rosa, después esas fotos la eliminamos porque ocupa espacio en la computadora, pero nos encanta. Y usted le sale el primer limón y el limonero, guay, que no me lo toque, ¿no? Y el otro día había fiesta en casa y algún nenito se agarró del limonero, que todavía es bebé mi limonero. Cuando lo vi lo saqué enseguida y no me quiebre ser limonero. Uno lo cuida, porque a uno le da gozo ver fruto. Bueno, pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El hecho de ver fruto nos produce alegría, nos produce una sensación de que todo está bien. Y cuando una planta no da fruto, digo, ¿qué está pasando? Capaz está mal, capaz hay bicho, capaz algo pasa. No es normal que no dé fruto. Así que el fruto del Espíritu es la evidencia visible de una realidad espiritual invisible. Y eso nos brinda a nosotros seguridad de salvación. Esto es así. Cuando nosotros empezamos a ver los frutos de la obra del Espíritu en nuestras vidas, decimos, sí, ya me doy cuenta que no pasa como era antes. Ahora me doy cuenta que hay un cambio dentro mío. Y ahora aquello que antes me gustaba ya no me gusta. Y ahora me gusta esto, que antes yo aborrecía. Eso es fruto. Y nos da una sensación de gozo. Sí, es el Señor. Y usamos un montón de frases, la gracia de Dios, el Señor, la misericordia, todo para decir, wow, sí, es una obra de Dios esto, yo no lo podía haber hecho antes. Y uno da testimonio, no, wow, antes yo tenía la iglesia como loco, y ahora no puedo estar sin la iglesia. Y uno dice, wow, es el fruto, son los frutos en verdad de la salvación. Y eso nos da a nosotros una cierta seguridad de que sí, Dios me ha salvado. Bueno, eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Si estas cosas están en ustedes, van a estar manifestando fruto y ese fruto les va a dar a ustedes seguridad de salvación. Porque vamos a decir una realidad, hermanos. Lo que pasa dentro del corazón nadie lo ve. Es una obra invisible del Espíritu de Dios transformando nuestra alma. Lo que nosotros podemos utilizar para saber que alguien es salvo no es cómo se siente, sino los frutos. Y los frutos son los que producen una buena sensación de seguridad de salvación. Por lo menos esto es lo que dice Pedro aquí en este pasaje. Bueno, ¿qué cosas me dan seguridad de salvación y que solo se obtienen por poniendo toda diligencia? Bueno, lo que me da seguridad de salvación y que solo se obtiene por medio del diligente, crecimiento en la fe, es en segundo lugar la gozosa victoria sobre el pecado, y eso es versículo 9. Verso 9 dice así, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, una vez más, cuando Pedro utiliza la expresión estas cosas, vuelve a 5 a 7, ¿sí? Las virtudes que hay que añadir para poder crecer en la fe. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, el que no está añadiendo estas cosas a su fe, ¿sí? Tiene la vista muy corta. Si estas cosas no están incorporadas de manera permanente, entonces se produce una ceguera espiritual, es ciego, ¿sí? El creyente se vuelve incapaz de poder darse cuenta de la realidad de su inmadurez y su pobreza espiritual, y se produce un retroceso hacia pecados que ya había dejado. Y es muy común que la falta de crecimiento lleve al creyente a caer en antiguos pecados y que comience a dudar del perdón de Dios sobre su vida, ¿sí? Es muy común verlo esto. Bueno, algunos llegan a pensar de este versículo, no son creyentes. No, sí, Pedro está hablando de creyentes aquí. De creyentes verdaderos, pero que por no crecer en su vida espiritual carecen de discernimiento. Y esa carencia de discernimiento, de conocer la Escritura, de tener discernimiento espiritual, los lleva a estar dudando. ¿Seré? ¿No seré? No sé, la verdad, y claro que no tiene conocimiento porque no lo fue acumulando en su corazón para tener convicciones, como hablamos en versículos 5 al 7, entonces siempre están dudando. Y no solo eso, como no tienen crecimiento, no pueden vencer los pecados en su vida. No van venciendo y tomando terrenos que están ocupados por el pecado y los van rindiendo a Cristo. Y como no crecen y siguen cayendo en los mismos pecados, y seré, porque la verdad que yo, si soy creyente y voy a la iglesia, escucho que hay que vivir en santidad, y yo no puedo. ¿Seré o no seré? Y empiezan en una gran incertidumbre. Claro, hay personas que en verdad no son salvos, y viven de esa manera por eso, porque no son salvos, pero hay otros que sí son salvos,
pero viven siempre cayendo en los mismos pecados y en los mismos errores. ¿Cuál es el problema? No crecen, no quieren crecer, son perezosos en su vida espiritual. ¿Cuál es la consecuencia? Incertidumbre. Viven temerosos todo el tiempo de que Dios no los haya perdonado. Van y confiesan el mismo pecado 5000 veces y se será suficiente. Y no, vamos 5001, vamos otra vez, a ver si con esta oración ya el pecado. Y no, y siguen cayendo. Porque el tema no es estar orando siempre sobre el pecado, sino decidirse dejarlo, abandonarlo. Pero eso pasa con crecimiento en la fe. Y por eso nunca lo va a vencer solo con oración. Necesita poner de su voluntad, tomar determinaciones, decir, basta con esto, vamos Señor, es lo que dice Hebreos capítulo 6, vamos adelante a la madurez, dejemos ya todas esas cosas, esas dificultades de la niñez en la vida espiritual. No, basta con estar lidiando con atarme los cordones en la vida espiritual, vamos adelante. Y eso trae seguridad. Hebreos capítulo, toda la carta de los Hebreos atiende este tema de la seguridad de salvación. Todo el tiempo atiende este tema. El pastor MacArthur, hablando de este problema, ¿sí?, de creyentes que no han crecido y tienen inseguridad porque no se sienten perdonados por el Señor, ¿sí?, aunque el Señor ya los ha perdonado. Como alguien ha dicho, ya no sé quién me lo dijo, esta semana me lo dijo, y no sé si lo leí, perdónenme, estoy un poco viejo, pero no sé si lo leí, pero alguien me dijo, el Señor ha echado a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos la mala maña de ir hasta el fondo del mar y buscarlos otra vez para traerlos a recuerdo. El Señor ya los tiró y ya se olvidó. El pastor MacArthur dice esto y lo cito. Dice, estos creyentes en pecado no pueden tener la seguridad de haber sido realmente salvos porque no ven un aumento de virtud y utilidad en su vida. Así como una vez estuvieron ciegos ante la salvación que entonces les hizo ver, ahora pueden volver a experimentar cierto tipo de ceguera espiritual. Esta clase de amnesia espiritual lleva a estos cristianos a repetir antiguos pecados y les roba la seguridad. Comentando sobre este pasaje el pastor MacArthur, ¿no? Hasta ahí fin de la cita. Queridos hermanos, la tranquilidad y la paz de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados traen seguridad de salvación. Y son el motor para perseverar con diligencia en el crecimiento. Dichoso el hombre a quien tú, oh Jehová, no inculpas de pecado. Es uno de los principales frutos de la salvación, el gozo de que todas mis faltas han sido perdonadas por la obra de Cristo en Calvario. Pero la falta de crecimiento nos roba el gozo de haber sido perdonados y nos trae inseguridad. Por eso, queridos hermanos, ¿qué nos da y nos brinda seguridad de salvación? Bueno, justamente que el crecimiento nos lleva a nosotros a afirmar nuestros corazones en la obra de Cristo en la cruz y saber que somos victoriosos sobre el pecado. Pablo atiende el tema de saber que Cristo murió en la cruz y que Él se identificó con nosotros pagando nuestros pecados. Nosotros morimos con Él, pero también vivimos con Él. Ese conocimiento de la identificación de Cristo con nosotros y nosotros con Cristo nos lleva a nosotros a vivir en santidad, que es lo que termina diciendo Pablo en Romanos 6. Vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vamos adelante a vivir en santidad. ¿Dónde está la base? La base está en la obra de Cristo, de tener seguridad que Él tomó mi lugar, terminó con el pecado, lo hizo por mí y Él vive para que yo viva con Él. Esa seguridad me lleva a mí a ser victorioso sobre el pecado. Pero el creyente que no crece vive continuamente como si realmente estuviese en el pecado, preso todavía, pero es libre, pero todavía tiene las cadenas en la mano, no los quiere soltar los pecados. Pero Cristo ya sacó los grillos de la isla. No soltarlos, no te están apresando más, pero el creyente sigue agarrado a pecados, porque todavía no confía plenamente en el perdón de Dios sobre su vida. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué cosas me dan seguridad de salvación y que solo se obtienen poniendo toda diligencia? Bueno, lo que me da seguridad de salvación y que solo se obtiene por medio del diligente crecimiento en la fe es, en tercer lugar, la bienaventurada esperanza de la recompensa eterna, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Pedro está usando esa expresión, porque de esta manera, ¿sí? ¿Cuál manera? ¿A cuál manera se refiere? A lo que viene diciendo de 5 a 7, poniendo toda diligencia.
tanto más procura, tanto más sean diligentes. ¿En qué? Bueno, en eso que acabo de decir, vuelvo otra vez a estas cosas, ¿sí? Siendo tanto más diligentes en añadir a nuestra fe. A eso se refiere de esta manera, porque de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro utiliza dos palabras ahí, ¿sí? Amplia y generosa, ¿sí? Utiliza dos palabras que indican celebración y fiesta. Usted dice, ¿cómo será cuando el Señor nos lleve a su presencia? O cuando muriendo en este mundo, sin que haya venido Cristo todavía, partamos y se nos abran las entradas del cielo para ver a nuestro amado Señor. ¿Cómo será ese momento? Bueno, para algunos será así, algunos creyentes. Una fiesta, porque esas palabras dicen celebración y fiesta. Tremendo, es esa palabra. No hay manera de poder llegar a imaginar en nuestro corazón tan humanamente todo lo que sucederá en ese momento y ver a nuestro Señor acercarse y recibirnos, pero con fiesta. Ahí llega uno de los por los cuales yo morí. Tremendo, tremendo. Es importante acentuar, queridos hermanos, antes de que hagamos la explicación del texto en sí, para que no nos confundamos con este texto tampoco. Es importante acentuar que la salvación es por gracia. Y todos los que hemos creído en Cristo y hemos venido a Él en arrepentimiento, o sea, decididos a dejar nuestro estilo de vida para vivir por Él, somos salvos. Somos salvos. Y eso no lo cambia nadie. Somos salvos. No un poquito salvos, no. Somos completamente salvos. No por algún tiempo, no. Permanentemente salvos, por la eternidad. Nadie va a cambiar eso. Somos salvos de manera eficaz, de manera completa, de manera permanente. Nadie puede cambiar, ni los demonios, ni las fuerzas del infierno pueden cambiar esa realidad que Cristo logró en la cruz. Somos salvos, ¿sí? Sin añadir nada más. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero. Segunda de Pedro 1:11, que es este texto, y Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15, nos permite saber que todos los que hemos sido salvados seremos evaluados por el Señor por cómo hemos vivido nuestra fe aquí en la tierra. Y eso se conoce como el tribunal de Cristo. Ese momento, cuando entremos a la presencia del Señor, lo primero que sucederá con la iglesia en aquel momento final será que entrará al tribunal de Cristo. Un tribunal donde hay un juez y hay personas que van a ser juzgadas. Ese juez es Cristo, es el tribunal de Cristo. ¿Quiénes estarán allí para ser juzgados? La iglesia. No habrá ningún incrédulo ahí para ser juzgado. En ese momento no va a haber nadie que no sea salvado. Todos los que van a estar allí son todos salvos. Todos esos que van a estar ahí, todos van a estar para siempre con el Señor en la eternidad. Eso que debe quedar en claro, ¿sí? Todos van a estar allí. ¿Qué pasará en ese tribunal? Bueno, allí se evaluará, Cristo lo hará, evaluará la vida, la clase de vida espiritual que nosotros hemos tenido. No serán traídos a memoria nuestros pecados en ese tribunal, porque todos fueron pagados en la cruz y nunca más serán juzgados, ¿sí? Por las dudas, algunos tememos, ¿no? En algún momento, me mandé una hora, tremendo este pecado. Cuando esté allá en la presencia del Señor y todos estén atrás mirándome, no, que no sepa nadie todo lo que hice ahora. Bueno, ningún pecado será recordado, porque todos han sido pagados, pasados, presentes y futuros, todos han sido juzgados en la cruz. Y si un solo pecado sería recordado en la eternidad de algún creyente, entonces significa que la obra de la cruz no fue suficiente. Si hay un solo pecado que llegase a ser recordado por Dios mío en la eternidad, significa que Cristo no fue suficiente, pagó casi todos y uno quedó. ¿Qué hacemos con ese uno? Me condenaría por la eternidad al infierno y mi salvación se perdería. Por eso no puede ser recordado ningún pecado. En ese tribunal, tranquilos, ningún pecado va a ser recordado. Pero se va a evaluar qué clase de creyente fui yo. ¿Qué clase de vida espiritual he llevado aquí en la tierra? Seremos juzgados para ver qué clase de premio nos va a dar. No es un juicio para castigo, sino para premio. Es el momento de la premiación, de los que se les va a dar premio a todos los creyentes,
¡Ay, más alivio, Señor! Sí, vas a ser juzgado porque el Señor quiere recompensar a los suyos. Él está ansioso de recompensar a los suyos. Incluso Pablo dice, recibiremos la alabanza de nuestro Dios. Tremendo. Yo tengo que darle la gloria a Él. Y Él va a estar ahí pareciendo muy bien siervo y fiel. Estará ahí para eso. Claro, pero eso dependerá de la clase de vida espiritual que hemos llevado aquí en la tierra. En ese asunto, ¿sí?, o en ese momento, habrá diferencia entre los creyentes, pues aquellos que se esforzaron de esta manera, esa es la palabra que usa Pedro, de esta manera, recibirán amplia y generosa entrada. Y Pablo dice que se recibirá recompensa. A mí me asombra, ¿no? Estudiando la Escritura, porque ustedes saben que para estudiar la Escritura hay que saber gramática, por lo menos tener una buena base de gramática, porque nos fue entregado en un lenguaje de palabra la Escritura, y las ideas están expresadas así. Entonces me asombra la gente detallista con 666. ¿A quién se referirá? El presidente, no, para ubicar el 6 así, el 6 de esta manera. No, fíjate el contexto, es fulano, no, pero fíjate de este lado. ¿Cómo será la marca? ¿Será así? ¿Será acá? ¿Será indeleble? ¿Será el código de barras? ¿Será? Me asombra la capacidad de detalle que puede desarrollar la gente con temas intrascendentes. Pero lo poco minuciosos que son con versículos como estos de los cuales depende nuestra eternidad. Pedro dice de esta manera y no de otra. Acentúa de esta manera y no de otra. Recibirán amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesucristo. Y por las dudas les digo a los que se preocupan tanto, el 666 no será un número literal, será un nombre. Y no estará impreso ni en la frente ni en la mano. Es la manera de que alguien se va a identificar con el anticristo, porque en capítulo 7 de Apocalipsis habla de aquellos que son los siervos de Dios que tienen el nombre de Dios en su frente. ¿Significa que tienen escrito acá Dios? No, ellos se identifican con Dios. Problema resuelto. Ocúpese de esto ahora. Ocúpese que de esta manera el Señor a usted lo va a elogiar en la presencia de toda la iglesia de Cristo de todos los tiempos y de todos los años. Y estará Spurgeon parado ahí, y estará Wycliffe, y estará Jonathan Edwards, y estarán todos los creyentes que usted conoce, estarán parados ahí, que ya han partido, y lo verán a usted delante del Señor, y que el Señor le dice, ojalá sea así, bien buen siervo y fiel. No lo merezco para nada, y pondrá una corona en su cabeza, y tampoco la merezco. Pero Él hará eso como una muestra de misericordia, haciendo una ilustración del hijo perdido, llegando a la casa de su padre, andrajoso, con todas ropas sucias, rotas, y el padre lo viste de ropas nuevas. No la merecía para nada ese hijo que desperdició toda la plata de su papá. Nadie, ninguna justicia en él, pero su papá misericordioso lo viste, para que nadie vea sus andrajos, la justicia de Cristo ahí. Y con eso andaremos nosotros en la eternidad, no con nuestra justicia, sino revestidos de la justicia de Cristo. La vida que Él llevó en la tierra, la que yo debería haber llevado, la llevó Él, andaré vestido con eso, las ropas blancas, que son la justicia de Cristo que me viste a mí, y con eso estaré visto en el cielo. Y nadie verá el miserable ser que fui en la tierra. Todos verán a Cristo, porque estaré revestido de eso. Así será. Así será. Esta es la precisión que estaría buena que todos nos dediquemos a ver aquí. Es de esta manera y no de otra que habrá una generosa y amplia entrada. Pablo dice, y yo les voy a leer, si ustedes lo quieren buscar, porque el texto es importante leerlo, ya que no son muchos, pero en 1 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo señala ese momento. 1 Corintios capítulo 3 habla del tribunal de Cristo, cómo será en ese momento. Y en el verso 12 el apóstol Pablo, si no llegó a encontrar, no se haga problema, lo puede anotar y ver en casa, pero en el verso 12 Pablo comienza diciendo así, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No tengo idea qué significa esa expresión de Pablo, sufrirá pérdida. No tengo idea cómo será ese momento para aquellos creyentes que siempre permanecieron inmaduros en su vida espiritual y nunca se esforzaron por crecer en el conocimiento de las Escrituras, en el servicio en la iglesia, en la pasión por las cosas de Cristo. No tengo idea qué significa sufrir pérdida. No lo entiendo, pero sé que no será igual que para con aquellos creyentes que sí se esforzaron. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros diríamos raspando. Tremendo. No se pierde la salvación, pero algunos creyentes perezosos sufrirán pérdida. ¿Será vergüenza? ¿Ser avergonzados ante esa multitud de la iglesia de Cristo que verá que hemos llegado con madera cuando podíamos haber edificado con oro, con piedras preciosas y con plata? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos fueron dadas, no carecíamos de recursos para poner oro en lugar de ponerle unas maderitas. No carecíamos, el Señor nos dio todo para hacer lo mejor para Él. No podremos llegar a la presencia del Señor. No, yo te di todo para que edifiques con oro. ¿Cómo me traes esta casa hecha con unos palitos? No. Eso no dignifica la obra salvadora del Señor, de ninguna manera. Pero eso sucederá, y a eso se refiere Pedro cuando dice aquí, tendrán amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Interesante eso, ¿no? Quizá todo lo que estamos diciendo aquí en este punto se entiende un poco mejor de cómo esta verdad trae seguridad de salvación, con lo que Pablo dice, el texto aparece aquí, 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está a punto de partir, queridos hermanos, escribe esa carta a Timoteo, está a punto de morir en la eternidad y él no tiene ninguna duda de su destino eterno. Él no dice, ¿qué me pasará? ¡Wow! Me llegó la muerte, sé que Nerón ha decretado que me decapiten. No sé, wow, terrible. No le escribe la carta a Timoteo y dice, no, estoy desesperado, no sé, me llega la muerte, yo quiero quedarme un poquito más acá. No, Pablo dice, ya está, llegó mi tiempo. Y yo estoy seguro que me espera una corona. Ustedes, si está por morir hoy, algunos están más cerca aquí que la eternidad que otros, a menos que el Señor determine otra cosa. A veces una persona joven puede ser llevada a la presencia del Señor. Y para eso debemos estar preparados también. ¿Cómo? Teniendo seguridad de salvación. ¿Está seguro usted que no solo es salvo, sino que le espera una corona? ¿Puede decir con Pablo, me espera la corona? Yo sé que me espera la corona. ¿Por qué decía eso Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, hice lo que tenía que hacer. Se acabó mi obra aquí. Como Cristo dijo, la obra que me diste que hiciese, la hice toda. Los que me diste para cuidar, los cuidé. Había uno que por más que lo cuidase no iba a ser salvo porque era hijo de perdición. Pero a los demás ninguno se perdió. Y llegó sabiendo que partía a la presencia del Padre, habiendo dignificado la gloria del Padre en la obra que le dio para hacer. Tremendo lo que dice Pablo aquí, ¿no? Esa seguridad de la recompensa eterna le daba tranquilidad a la hora de la muerte. No estaba desesperado Pablo porque lo iban a decapitar. Estaba tranquilo y sereno, además de llegar a esa edad y a ese momento empobrecido. Y olvidado porque la iglesia no se acordaba de él. Ya habían pasado 30 años de cristianismo y el Pablo, que había llenado el Evangelio de Cristo, el Imperio Romano, ya se había sido olvidado. Una nueva generación vino que ya no conocía. ¿Quién es Pablo? Tal es así que tuvo que pedir una capa para abrigarse porque no tenía. Pero aún así, ni resentido, ni temeroso. Él pasa la eternidad con la frente en alto, con toda tranquilidad y toda dignidad. Él dice, me espera la corona. Él tiene la vista como Moisés puesta en él,
galardón. Eso le daba plena seguridad para atravesar el valle de la muerte, pisando con sufrimiento, pero con el corazón seguro de allí me espera mi Salvador. Ahí me espera mi Salvador. Así que aquí está el hombre que dijo, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la misma carta se lo escribió a Timoteo. Él va a guardar mi inversión, es la palabra depósito. Él la guarda. Todo lo que yo invertí para él no se perdió nada. Está allí y en ese día el Señor lo recompensará. ¿Ha notado esa misma seguridad en las palabras de Pedro? La seguridad de Pablo, haciendo estas cosas, me será otorgada amplia y generosa entrada. Queridos hermanos, estas cosas, 5 al 7, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor. Estas cosas son valoradas en el reino de Dios. Porque por ellas se nos dará una generosa y amplia entrada en el reino eterno de Cristo. Es por eso, y no por otra cosa, que se nos dará una fiesta en el cielo. Yo pienso que los creyentes suelen desestimar el crecimiento en la fe a través de los medios de gracia, esto es la lectura y el estudio de la Biblia, la oración privada y congregacional, la comunión y el servicio a la congregación de los santos. La cristiandad de hoy suele desestimar estas cosas porque ha perdido la perspectiva y valoran estas cosas con una mirada terrenal y pragmática. No importa si no leo la Biblia, soy salvo igual. No importa si no me congrego, soy salvo igual. Una reunión, dos, y hay un montón de reuniones. No importa si en verdad yo no creo un vínculo con la iglesia, no importa, y en el cielo va a decir, sí importaba al final. Sí importaba al final, mirá vos, ese que yo veía que estaba siempre tan dedicado a Dios, miralo vos, tenía razón él. Está siendo elogiado por mi Señor. Y cuando yo voy a dar un paso sé que voy a ser avergonzado. Aunque salvo avergonzado. Creo que hemos perdido de foco, hermanos, qué cosas son valiosas para Dios y qué cosas no. Y qué cosas no. No solemos considerar el valor que representa a los ojos del juez de toda la tierra estas cosas. Pablo dijo que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí, sí, eso va a permanecer para la vida eterna. La certeza de la recompensa eterna trae seguridad de salvación y crea una expectativa más allá de esta vida. Cuán dichosa la persona que puede gozar de la seguridad de la salvación y puede decir, Pedro dice que esa persona no caerá jamás. Anotado versículo 10, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Jamás tropezará cayendo en la duda, el temor y la incertidumbre. Un creyente que no crece tropieza constantemente, pero el que se esfuerza por crecer obtiene firmeza. No es fácil hacer que pierda su confianza en Cristo. El creyente con seguridad de salvación es semejante al conocido hombre del Antiguo Testamento que todos utilizamos en algún momento en la vida para encontrar apoyo, llamado Job. Él dijo esto, y usted cuando escucha estas palabras recuerden que este hombre, Dios le sacó sus bienes, Dios le sacó en un día a sus hijos, Dios le sacó la salud y no permitió que Satanás le quitase la vida. Y cuando lo vieron sus amigos a Job, empezaron a lanzar gritos porque el estado en que él estaba de salud, ¿sí? Pero él dijo esto, ¿quién diese que ahora mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Lo que está diciendo Job, estas palabras son tan importantes las que voy a mencionar que ojalá queden para siempre escritas en algún lado. ¿Cuáles son las palabras? Estas. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin ¿de qué? De mi vida. Se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La seguridad de salvación sostiene al creyente en los momentos más difíciles.
Si hay una cosa por la cual le digo que es importante que usted tenga seguridad de salvación, porque eso es lo que nos sostiene en los momentos más complicados de la vida. Y Job dice, aunque mi carne desfallece dentro de mí, yo tengo mi vista puesta no en mi salud, sino en cómo será mi existencia en la presencia de mi Redentor. Ya Job sabía del estado eterno de los salvados. ¿Cómo? No tengo idea. Pero él ya sabía del estado eterno de los salvados. Así que quizá tú eres esa persona que está segura de ser salva y cabe la probabilidad de que en verdad no eres salva. No te avergüences por llegar a esta conclusión, que has estado engañado tantos años. Es mejor reconocer en humildad tu verdadera condición y venir a Cristo ahora para seguir en el camino que seguir en el camino de perdición por orgullo. ¿Sabe cuántas personas en las iglesias por orgullo no quieren reconocer que realmente no se sienten salvos, pero por orgullo dicen, no soy salvo, no hace falta que me digan que... Y no son salvos. Y por orgullo irán a la perdición, es terrible eso. Pero quizá tú eres un creyente que constantemente tropieza, atrapado en pecados que ya deberías haber dejado, pero por tu negligencia en crecer, aún sigues esclavo de ellos y sufriendo la falta de felicidad y gozo que experimentan los que tienen la certeza de la salvación. Quizá tú eres un creyente inmaduro que sufre y llora porque has olvidado que todos tus pecados ya han sido perdonados, que todos fueron arrojados a lo profundo del mar, que ninguno de ellos se acuerda a Dios, que todos han sido pagados en la cruz y por eso no puedes gozar de la paz del perdón. Quizá tú eres esa persona que mira con extrañeza a los creyentes consagrados y te resulta no solo raro que alguien se dedique tanto a Dios, sino hasta te resulta chocante tanta manifestación de piedad. Que se mantengan serenos en la tribulación, gozosos en la necesidad, tranquilos ante una enfermedad terminal, indiferentes ante las cosas que ponen ansiosos a las personas de este mundo y quizá te preguntas, ¿qué le pasa? ¿No tiene sentimientos? ¿Acaso no siente dolor? ¿Debería estar lamentando? ¿Lo está haciendo realmente a propósito? ¿Acaso no se dan cuenta que el dinero es importante? ¿Cómo puede no estar afanado por su trabajo o su salud? No es una persona desconectada de la realidad, es un creyente con seguridad de salvación. Y tú quizá no la tienes, por eso miras con extrañeza a ese creyente. Tener seguridad de salvación no es solo un conocimiento intelectual, es una convicción que determina mi estilo de vida. Tal seguridad solo se logra al dedicarnos diligentemente en nuestro crecimiento espiritual. Ser salvos y estar seguro de serlos no siempre van de la mano. Y es triste porque a uno le pesa en el corazón que no puedas disfrutar siendo creyente de la seguridad de ser salvos y estés tanto tiempo afligido por cosas que ya el Señor pagó. La diferencia entre las dos cosas, entre ser salvo y sentirse salvos, tiene serias consecuencias en el estilo de vida que llevamos en la tierra, pero repercute en la eternidad. A la luz de este argumento que Pedro da aquí, ¿aceptarás el desafío? De 5 al 7. ¿Es suficiente argumento esto para animarte ahora a que sí tomes en serio 5 al 7? ¿Es suficiente argumento decirte que eso repercute en la eternidad? Y ahora decir, no, la verdad, qué pérdida de tiempo en mi vida hasta ahora. Sí, pastor, estoy dispuesto ahora a lo que la Biblia dice, a empezar a crecer como nunca antes había crecido en mi vida espiritual. Ojalá sea así. Amado Dios, nosotros alabamos tu providencia por haber puesto en el corazón de Pedro tan profundas palabras y enseñarnos a nosotros lo importante que es dedicarnos a crecer en la fe, porque esto tiene una implicancia eterna que nosotros no llegamos a medir en toda su extensión. Por eso, Padre, habla más allá de lo que hemos dicho en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de la mesa. ¿Sí? Voy a pedir la ayuda de nuestro hermano Hugo y nuestro hermano Nicolás Quiroga, ¿sí? Que nos ayuden al servicio de la mesa. Siempre tenemos la mesa en respuesta al mandato de Cristo, que nos pidió que nosotros hagamos memoria de su sacrificio en la cruz.
Y de esta manera llevar nuestras mentes una vez más a ese momento tan glorioso en el que el Señor en verdad nos salvó, lo que le costó a Él nuestra salvación. A nosotros nada, pero a Él todo, toda su vida. Sí, el texto dice así en 1 Corintios, capítulo 11, perdón, estaba en segunda, no me coincidía el texto, ahora sí. Verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos el Evangelio de Cristo una vez más. Algunos aquí no son salvos y ojalá también la mesa sirva para llamarlos a la reflexión que Cristo puede darles perdón completo de sus pecados. Y así sea. Bueno, aquellos que han sido bautizados por inmersión, que han creído en Cristo y han sido bautizados y están en plena comunión con la iglesia son invitados a participar de la mesa. Los que no están obligados y ojalá no participen, le digan a los que sirven muchas gracias y no se sirvan, porque incurrirían en una infracción seria delante del Señor. La mesa no es que hay algo mágico en los símbolos, lo importante está el mensaje que comunicamos, ¿sí? Así que vamos a servir los símbolos, ¿no? Pasar a nuestros hermanos como hacemos siempre, las dos cosas, y después vamos a participar de ellos orando por cada una de ellas, ¿sí? Muy bien, mientras tanto tenemos un coro para cantar mientras sirven. Muy bien, los hermanos sirven, como dijo el pastor. Vamos a cantar himno número 231.